vamos a doblar nuestras rodillas para tener la palabra de oración en esta hora, así que los invitamos a los que nos puedan acompañar a ir de rodillas. Vamos a orar a nuestro Dios y que Dios pueda entonces poner su mano poderosa sobre cada persona que lo necesita en estos momentos. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Eterno Dios, en estos momentos elevamos a ti nuestras plegarias, nuestro corazón, nuestra mente. Señor, lo ponemos delante de ti. Conoces nuestras necesidades, conoces, Señor, las dificultades por las cuales estamos atravesando en este tiempo. Tu palabra ha dicho muchas promesas que las necesitamos vivirlas cumplidas en cada uno de nosotros. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero Señor, para que esa promesa se cumpla, necesitamos vivir en obediencia a ti, sobre todo a tus mandamientos. Queremos rogarte por aquellos tus hijos quienes se ha dado lectura a sus nombres. Han pasado momentos difíciles. Te pedimos, Señor, que tú suplas la necesidad de cada uno de ellos. En su mayoría son problemas de salud, que tú conoces muy bien, Señor, las partes afectadas. Eterno Padre, obra en ellos. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aquel Señor que tenía poder hasta de resucitar muertos, es el mismo Dios vivo de este tiempo, en el cual puede obrar milagros sorprendentes, cosas que nosotros no imaginamos, dice tu palabra. Así que te ponemos en tus manos a cada uno de ellos. También bendice el mensaje de esta mañana, en el cual podamos, Señor, honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Alabamos al nombre de nuestro Dios a través de la oración. Alabamos el nombre de nuestro Dios a través del mensaje. Y alabamos también el nombre de nuestro Dios a través de los cantos. Y en esta mañana, pues quizás no tengamos en sí una voz tan bonita, pero con lo que Dios nos ha dado, queremos personalmente poder alabar el santo nombre de nuestro Dios con un canto que lo encontramos en el himnario adventista, el número 96, en el Monte Calvario. Es un canto que personalmente pues me ha gustado mucho y tratamos de conseguir una pista que sea tranquila, que sea agradable ante los ojos de nuestro Dios. Y así que o más bien voy a entonar este canto, que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios, que ese es el propósito de toda alabanza y toda adoración. El título es en el monte Calvario. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Me dará en la cruz.
siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Amén, que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. En verdad, pues en estos días pues hemos pasado momentos muy difíciles y la esperanza que Dios tiene de que un día, en vez de toda esta tribulación, todos estos problemas, todos estos pesares, toda esta dolorosa vida, Dios la va a coronar con esa corona de justicia que Dios le pondrá a cada uno de aquellos que hayan sido vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Así que invitamos a todos nuestros hermanos y amigos que confiemos en Dios. Estamos viviendo momentos difíciles, que ha llegado la hora de que podamos nosotros depositar nuestra vida en las manos de Cristo Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el autor de la vida, como decía el patriarca Job, y solamente entonces en Él podemos nosotros estar seguros. Así que esta alabanza es muy bonita para todo el cristiano y todo aquel que quiera aferrarse a Cristo Jesús. Vamos entonces a comenzar con el mensaje de esta mañana. Le hemos titulado en base a lo que encontramos en el libro de Apocalipsis 13:11, ¿sí? En el libro de Apocalipsis 13:11 nosotros encontramos la declaración que Juan, el revelador Juan, da a conocer a la iglesia en su momento y al mundo entero también. Así que vamos a darle lectura al libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 11, que a la lectura de la escritura dice lo siguiente: después de esto, declara Juan, después de esto, vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que vamos a descubrir a lo largo del estudio, y por eso el título lleva por nombre así: Estados Unidos de América en la profecía. Entonces, Estados Unidos en la profecía, en el desenlace profético, representa un papel muy importante, ya que cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios por medio del profeta Juan, nosotros entendemos y comprendemos quiénes son los actores que resaltan en la última etapa del cumplimiento profético, y Estados Unidos forma parte de esto. Y en Apocalipsis 13:11 nosotros encontramos lo que Dios entonces menciona a través de lo que ha dado a revelar. Por eso Apocalipsis se le conoce también como el libro de revelaciones, una profecía revelada, una profecía que no está oculta, una profecía que es entendible. Entonces Apocalipsis 13:11 nos dice: después de esto vi a otra bestia. Después, ¿por qué utiliza la expresión después de? ¿Después de quién? ¿De quién venía hablando? ¿De quién viene hablando a los principios de Apocalipsis 13:1? Apocalipsis 13:1 entonces nos viene mencionando de esta bestia que sale del mar. Una bestia que tiene un aspecto de cuerpo de leopardo, pies de oso, cabeza de león, para ser específico, 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre cada cuerno una diadema o una corona.
Entonces, cuando nosotros estudiamos esta profecía, esta primera parte de Apocalipsis 13, 1 al 10, nosotros llegamos a la conclusión que representa entonces al poder papal que dominó por 42 meses, o sea 1260 días, y cada día equivale a un año en profecía, o sea 1260 años, del 538 al año 1798. Entonces, este cumplimiento profético recibió su herida de muerte en el 1798 a manos del ejército francés, cuando Luis Berthier llega hasta el mismo Vaticano y toma preso al Papa Pío de ese entonces y se lo lleva. Y recibe entonces un freno a ese grande poder que dominó toda la Edad Media. Ahora, después de esta, dice Juan, por eso utiliza la expresión después de, o sea que después de esta primera bestia que sale del mar, dice Juan que ahora contempla a otra bestia que sube, ahora llama la atención de la tierra. Si nos damos cuenta, Apocalipsis 13, 1 al 3 nos describió a la primera bestia que sube del mar. En Apocalipsis 17, 15 nos habla que mar o aguas significa muchedumbre, multitud de gente. Pues es evidente que el poder que dominó por 1260 años surgió dentro de donde había pueblos, muchedumbres, naciones. En medio, en el seno del país, de los países europeos, ahí surgió el poder papal, dominando a todos los países europeos. Por eso la expresión sale del mar. Pero la segunda bestia, dice la escritura en Apocalipsis 13:11, que sale de la tierra. Esta primera bestia, esta segunda bestia tiene un aspecto muy diferente a la otra. Tiene dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Y esta característica suena interesante. ¿Por qué? Porque dice la escritura que dos cuernos y la apariencia de un cordero. Cuando nosotros vamos a los animalitos, tenemos aquí tres imágenes. En aquella parte tenemos a este animalito que ya es un adulto, es el macho adulto, se le conoce como un borrego. Ahora, la hembra adulta se le conoce como una oveja, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos al cachorro, ¿sí? Al bebé que sale ahora sí, de la mezcla de estos dos, del borrego y de la oveja, tenemos de este lado aquí al cordero. Y vemos la diferencia entre las tres imágenes, el cordero, el bebé o en un animalito pequeño. Podemos nosotros ver qué diferencia de fuerza en tamaño y parece tanto inofensivo. Todos los que hemos tenido la posibilidad de conocer al corderito hasta son medio curiosos y bonitos, ¿verdad? Inofensivos. No he tenido la oportunidad, y por una parte, ¿verdad? Qué bien de ver sacrificar a uno de estos animalitos, pero las personas que nos han comentado que hay algo curioso que ellos han visto cuando se le pone el cuchillo a estos animalitos, es que comienza entonces a escurrir lágrimas y no hace por salir huyendo o poner más resistencia. Entonces dice la escritura, por eso la escritura también compara a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto es lo que ve Juan, entonces, un cordero. Pero la escritura dice que ese cordero no parece tan inofensivo porque tiene dos cuernos, ¿sí? Tiene dos cuernos. Y lo más interesante, lo más terrible que Juan nos describe es que termina hablando como dragón. Y en el libro de Apocalipsis 12 nos comenta que el dragón es lo mismo que la serpiente antigua o es el mismo diablo y Satanás. O sea que esta bestia tan inofensiva terminará hablando entonces como el mismo diablo. Ahora, en el manuscrito 14, en la página 162, escrito en 1899, nos describe el espíritu de profecía. Esta potencia, ¿sí? Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra un grupo especial.
ese grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene además el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Nos damos cuenta entonces que cuando se una con el dragón, o sea, con el diablo, atacará entonces a un pueblo especial, aquel mismo pueblo que habla Apocalipsis 14:12, la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y además tienen el testimonio de Jesús. Ese es el objetivo primordial de Satanás. La palabra de Dios en el mismo libro de Apocalipsis deja claro que cuando Cristo vence en la cruz del Calvario, Satanás fue expulsado y ahora sí se viene furioso a la tierra, y hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con tanta furia para guerrear contra la mujer y contra el resto de la descendencia de ella. Entonces el resto de la descendencia de ella son aquellos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, ¿por qué como fe adventista identificamos a esta segunda bestia como los Estados Unidos de América? Y es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué identificamos nosotros a ella? Y vamos a dar algunas características, el por qué. Entonces, la primera característica que tenemos aquí, dice la Escritura en Apocalipsis 13:10, ¿sí? Nos habla primero para que la segunda bestia surgiera tenía que caer la primera, o sea, la que estamos viendo aquí. Ya explicamos qué es el poder papal. Dice Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, ¿cómo terminará también él? ¿Cómo terminará su vida? Pues en cautividad, ¿sí? Al que espada muere, o al que espada mata, a espada va a morir, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada tiene que morir, ¿sí? Eso lo dice claramente la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿en quién se cumplió esta declaración? ¿Cómo actuó esta primera vez? ¿Se acuerdan ustedes? Hemos visto ya parte de los 1260 años. ¿Y cómo mató? Pues aquí tenemos algunas ilustraciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de la Inquisición? ¿Se acuerdan de la hoguera? ¿Se acuerdan de los calabozos? ¿Se acuerdan de la manera como entonces en las plazas intimidaban al protestantismo, al cristiano, quitándole la vida a uno de ellos para que esto cesara, para que esto se detuviera? ¿Se acuerdan por Juan José cómo le quitaron la vida? Y hoy en día hay hasta museos en el cual se expone la forma como se torturaba en la Inquisición. Durante 1260 años, entonces, la persecución sobre el protestantismo, los cristianos. De esa misma manera como él quitó la vida, de esa misma manera como mató a muchos. Por eso Apocalipsis 17 dice que está ebria por la sangre de los santos, porque ha derramado demasiada sangre inocente. Y la declaración de Apocalipsis 13:10, bueno, si a espada mataste, pues a espada tiene que morir también. Y ese cumplimiento se dio, para ser exacto, el 15 de febrero del año 1798. Napoleón envió al general Berthier y toma preso al papado. El Papa Pío VI es llevado preso en 1798. Y de esa misma manera, entonces, como él quitó la vida, como ese poder tan terrible quitó mucha vida, de esa misma manera también Dios permitió que se le pusiese un alto a este poder. Ahora, eso es esa es la primera característica para el surgimiento de la segunda bestia, Apocalipsis 13:11. La segunda característica, otra bestia, la expresión otra bestia significa el surgimiento de una nación o de un poder o un reino. Cuando nosotros vemos a Daniel, el profeta Daniel, Daniel capítulo 7, cuando nosotros estudiamos Daniel 7, nos damos cuenta en la manera como surgen, entonces, cómo surgen las cuatro bestias de Daniel 7. Dice la escritura que
en Daniel 7, que los 4 puntos cardinales, los 4 vientos de la tierra combatían en medio del grande mar, ¿sí? Y en medio del grande mar entonces combatían estos 4 vientos, y de repente Daniel ve a 4 bestias, y la primera era un león que tenía un aspecto con alas de águila. Y posteriormente Daniel ve, ahora no es la segunda bestia que ve Daniel, ahora es un oso, que en el hocico de ese oso llevaba 3 costillas, y un lado tenía más alto que el otro. La tercera bestia que ve Daniel entonces es un leopardo, 4 cabezas y 4 alas, ¿sí? Y por último, Daniel describe a la cuarta bestia, era tan espantosa y tan terrible en gran manera, dice el libro de Apocalipsis, que Daniel no le encontró ninguna forma, sino que la describe de esa manera. Ustedes pueden leer mucho más detenidamente a las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Y entonces, cuando nosotros vemos al león con alas, nosotros sabemos identificar o entendemos que ese león con alas representó al poder del reino de Babilonia, ¿sí? Comandado mayormente por Nabucodonosor, la época más gloriosa que tuvo esa nación poderosa con su ejército. Y el segundo, el oso en el hocico con 3 costillas, representa entonces a los medos y a los persas, 2 naciones que tuvieron que aliar para vencer a Babilonia, ¿sí? Y posteriormente viene el leopardo, ¿sí?, que representó al poder de Grecia para destruir a los medos y los persas. Y la cuarta bestia, terrible en gran manera, representó el cuarto reino, el cuarto poder que he mencionado durante a lo largo de la historia como el Imperio Romano, que posteriormente surge un cuerno pequeño, que es el poder papal, que domina después del Imperio Romano, viene el poder papal, romano papal, por 1260 años. Y entonces cuando nosotros vemos la expresión otra bestia, en Apocalipsis 13:11, significa entonces, como ya lo hemos visto a lo largo de la historia, un poder más. Y entonces en el estudio de esta mañana estamos identificando por qué es representado por los Estados Unidos. Entonces ocurría algo interesante. Estaba cayendo el poder papal 1798, surge otra bestia más, o sea, otro poder más, y comienza entonces a levantarse el poder o el reino o la nación de los Estados Unidos. Una expresión de un escritor, Juan Wesley, que es el fundador de la iglesia metodista, en el libro El Nuevo Testamento que él escribe con notas con notas en la página 427, él comentó algo en el año 1754. Otra bestia aún no se ha levantado, pero no puede estar muy lejos, pues ha de aparecer al final de los 42 meses, o sea, de la primera bestia. El mundo protestante, de los que estaban en ese tiempo, percibían, los que estudiaban, los que comprendían las profecías, estaban al pendiente del cumplimiento profético. Ellos decían, se acerca el fin de la primera bestia, los 42 meses, los 1260 años, ¿sí? Hay algo interesante que tenemos que recalcar. El mundo protestante anteriormente creía en las interpretaciones históricas. Hoy en día eso se lo han borrado y hoy en día creen en el futurismo. Pero anteriormente ellos creían en el cumplimiento histórico de las profecías. Y ellos comprendían que el poder papal estaba por llegar a su fin. Y estaban al pendiente del surgimiento de la segunda bestia, porque los 42 meses están por terminar, los 1260 años. Y entonces comienza el surgimiento de los Estados Unidos. En Europa se desarrollaba el fin del poder papal, y de este lado del mundo, ¿sí?, en el continente americano se estaba levantando, estaba surgiendo de la tierra donde no había mucha gente, pero estaba surgiendo un poder tremendo. En 1776
se declara la independencia de los Estados Unidos de América. En 1787 la Constitución de los Estados Unidos es establecida. 1791, 14 enmiendas a la Constitución, el Acta de los Derechos es establecido. Y en 1798, Francia, el que fue encargado de derrocar al poder papal en Europa, reconoce ante el mundo a los Estados Unidos como una nación independiente. Sabemos que todo el continente americano fue conquistado en su mayoría por muchos países europeos. Y Inglaterra fue parte de la conquista a lo que hoy conocemos Estados Unidos de América, y muchos ingleses llegaron a ese lugar. Vamos a ver un poquito de historia más adelante. Entonces, en 1798 comienza el surgimiento oficialmente de la nación poderosa llamada Estados Unidos de Norteamérica. Después de, dice Juan, porque después del receso que tuvo el poder papal en 1798, porque Apocalipsis 13:3 dice que esa herida de muerte que recibió va a sanar por completo, y el mundo irá en pos de la primera bestia, o sea, en pos del poder papal. Y dice la palabra de Dios que eso está cerca por lo que estamos nosotros viendo. La tercera característica referente a Apocalipsis 13:11, dice la palabra de nuestro Dios. En Apocalipsis 12:14 encontramos esta declaración: pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Si nosotros analizamos esto de tiempo, son los 42 meses. Un tiempo es un año tiene 12 meses, ¿sí? Tiempos son 2 años. Estamos hablando 24 meses. Y la mitad del tiempo son la mitad del año, 6 meses. Súmenle 12 más 24 más 6, te va a dar 42 meses. O sea, en ese lapso de tiempo Dios hizo lo siguiente: se le dieron a la mujer dos alas del gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto. O sea que la mujer, que es representado por la iglesia, se le da la oportunidad de, a pesar de esa ola de ataques que tuvo el poder papal sobre la iglesia protestante, Dios la sustentó durante esos 42 meses. Y la llevó, dice, al desierto, o sea, donde no hay mucha gente, donde no hay mucha multitud, ahí encontró refugio. Y la declaración de Apocalipsis 12:15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuere arrastrado por el río. Ahora, miren con atención el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué hizo la tierra? Pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado en su boca. A lo largo de esos 1260 años, en la historia nos menciona que hubieron lugares a donde el protestantismo fue protegido a los ataques del poder papal. Uno de ellos, en la historia lo menciona, fue el país de Alemania, cuando Martín Lutero fue protegido por uno de los príncipes de Alemania, y cuando él dio el golpe sobre el poder papal en 1517, y él fue desterrado, o sea, fue expulsado del catolicismo. Pero hubo un príncipe en Alemania que lo protegió en su momento, y fue protegido el protestantismo. Eso fue una parte del cumplimiento histórico, porque eso está dentro de los 1260 años. Otra parte muy interesante es la que vamos a ver ahorita, porque dice que la tierra le fue llevado la mujer hacia el desierto, y la tierra abrió su boca y se tragó los ataques de Satanás. Entonces dice lo siguiente: pues la tierra abrió su boca y se tragó del río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón, al ver que no puede hacer nada contra la iglesia de Dios, se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, aquí hay algo interesante que vamos a comprender.
Número uno, la mujer se le da alas de águila para que vuele al desierto. Ese desierto, esa tierra seca, donde no hay mucha muchedumbre, hace algo por ayudar a la mujer y se traga los ataques del dragón. Evita que la mujer sea atacada y el resto de la descendencia ahora sufre las consecuencias. ¿Dónde oficialmente se lleva a cabo este cumplimiento? ¿A dónde se refugió por completo esa mujer? Que ahí se quedó establecida por lo que da a entender, porque dice la escritura que después el dragón, al ver que no le puede hacer daño, se aira contra el resto de la descendencia de ella. Y ese resto que se quedó establecido allí tiene una característica importante: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. O sea, Satanás va sobre ese pueblo porque es el que obedece entonces a Dios. ¿Sí? Tenemos entonces en nuestras manos, voy a mover tantito el proyector. ¿Sí? Tenemos, no sé si me consiguen otro librito para ponerle el proyector. Tenemos entonces, hermanos, aquí está, miren, el libro Historia de la Redención. Historia de la Redención nos presenta algo interesante. En Historia de la Redención nos cuenta los sucesos, ¿sí? Esa guerra que hace Lucifer allá en el cielo, ¿sí? En el capítulo 1 se titula La caída de Lucifer, ¿sí? Y si hay algo que Historia de la Redención nos menciona tanto, es que Satanás, ¿sí?, vio algo tan mal en la ley de Dios que dice: Dios nos está sometiendo a la obediencia de algo que no podemos nosotros, ¿sí? No podemos nosotros someternos como tipo esclavos. Ahora, si Satanás odia tanto es la ley de Dios. Y por eso odia tanto al resto de la descendencia de la mujer, porque ese resto sí hace lo que él no quiso hacer en el cielo: obedecer los mandamientos de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 1 de Historia de la Redención. Para los que tengan este libro o ya pues también lo podemos conseguir de una manera digital, descargar la aplicación desde nuestra computadora o nuestro teléfono celular móvil. Entonces dice, voy a leer tantito aquí. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlo de toda autoridad y de una manera señalada castigar la audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo entonces Lucifer? Dice que se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como el mismo Dios. Y por esa situación entonces fue expulsado del cielo. Y como estos, volvemos a repetir, guardan esos mandamientos que él tanto aborrece, les tiene un odio tremendo a este grupo de personas, hijos de Dios. Ahora, ¿quién representa a esa mujer? ¿Quién es ese desierto? ¿Quién es esa tierra que se tragó ese río de persecución que estaba sufriendo entonces el pueblo de Dios? Estados Unidos alojó a muchas personas que emigraron sobre todo de Europa para América del Norte o Norteamérica, ¿sí? Entonces, Estados Unidos cumple estas características tal y como lo menciona la descripción de Apocalipsis 12. Estados Unidos entonces se colonizó en su mayoría por muchas personas que llegaron, sobre todo de los países europeos, que venían huyendo de la opresión del poder papal que se vivía en los países europeos. Uno de una de esas flotas o ese grupo de personas que llegó es muy conocido.
¿sí? Tenemos este folleto, nuestra herencia, ¿sí? Que es parte de la historia denominacional de la fe adventista. El libro de nuestra herencia nos presenta esta parte de la historia. Partía un barco muy famoso, o se hizo famoso por lo siguiente: el Mayflower, que en español nos dice ahí, quiere decir flor de mayo, ¿sí? Es el nombre del barco que en 1620 transportó a los llamados peregrinos desde Inglaterra, o sea, del Reino Unido, hasta un punto de la costa este de América del Norte, hoy ubicado en los Estados Unidos de América. Debido a una serie de problemas en la nave, se vieron obligados a regresar en 2 ocasiones para repararla. Poco después de zarpar en un tercer intento, salieron por fin el 6 de septiembre y consiguieron llegar el 11 de noviembre. La nave transportaba alrededor de 102 personas, sin contar la tripulación. Fueron los primeros colonos anglosajones que se establecieron en la costa de Massachusetts, formando la colonia en los Estados Unidos. Disculpen la falta de expresión en este nombre de los Estados Unidos. Este barco, y lo dice el libro de nuestra herencia, dice lo siguiente, que si había algo de lo que estaban huyendo estos anglosajones, estos ingleses, de su país natal, era porque la opresión que se vivía allí, la opresión papal, era terrible, ¿sí? Llegaron a esta parte de los Estados Unidos y se ubicaron entonces en la costa norte de esta nación. Llama la atención este párrafo que nosotros encontramos. Más que ser unos emprendedores como lo pudieron ser los colonos, los ciudadanos de estas colonias a donde se ubicaron, llegaron ahí huyendo de la persecución religiosa y buscando libertad para adorar a Dios según sus creencias. La mayor parte del sistema legal estaba basado en sus creencias religiosas. Mucha gente han pasado a formar parte de esta mitología estadounidense, que hasta hoy en día en los Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, reconociendo la manera en la que ellos fueron acobijados por esta nación que estaba por darse a conocer a nivel mundial. Pero este barco, el Mayflower, entonces pasó a ser histórico porque transportó a 100 personas o 102 personas, como dice aquí esta declaración, para que fueran establecidas en un lugar donde les garantizaba la libertad religiosa, algo que en su país natal no podían hacer, ¿sí? Entonces, dice la historia que se establece, y Apocalipsis 12 dice claramente que el dragón se llenó de ira contra el resto de la descendencia, porque esa descendencia termina guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesucristo. Entonces, es en el país norteamericano a donde se acobija o se termina cobijando a los protestantes, ¿sí? Y es allí en los Estados Unidos de América a donde se termina estableciendo esa fe tan hermosa que usted como adventista y yo como adventista y muchos más como adventistas del séptimo día que somos, se da a conocer entonces esta fe que profesamos hasta hoy en día.
Es algo hermoso saber que fue en esa nación donde Dios utiliza a Guillermo Miller para dar a conocer el mensaje del segundo advenimiento, donde Dios utiliza posteriormente a pioneros adventistas como Jaime White, Elena de White, José Bey, Irán Edson y muchos más pioneros adventistas que se sumaron a la obra. Y terminan estableciendo a esta fe, la cual guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ahora, la mirada de Satanás está sobre ese pueblo. La mirada de Satanás está sobre ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y el objetivo es destruirla. Hoy, ¿cuánto daño ha hecho entonces? ¿Cuánto daño ha hecho Satanás al pueblo de Dios y sobre todo a la fe adventista? La ha golpeado tanto, la ha dañado tanto, que hoy en día a nivel corporativo podemos ver el daño, las consecuencias que Satanás ha hecho sobre este hermoso pueblo. Y es por eso que Dios hace un llamado para nosotros como pueblo adventista del séptimo día que somos, para poder levantar una vez más la voz y sobre todo llevar o ser portadores del mensaje de verdad presente para este tiempo. Quisiera darle lectura a lo que dice el espíritu de profecía referente a esta nación, a donde surge entonces el movimiento adventista. Conflicto de los siglos, página 417, párrafo 1. Dice lo siguiente: a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue recomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Qué hermoso, qué privilegio, ¿sí? La nación que en su momento fue 100% protestante, fue la cuna de la fe adventista, del movimiento adventista, y Dios utilizó a Guillermo Miller, uno de sus colaboradores, porque no fue el único, ¿sí?, para que predicara esta amonestación. Y Estados Unidos de Norteamérica vino a ser el centro del gran movimiento adventista, ¿sí? Esta es la declaración que nosotros encontramos en el libro del conflicto de los siglos. Ahora, ¿por qué esta nación termina hablando como dragón? Conflicto de los siglos 575. Los Estados Unidos serán los primeros a entender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma. Por eso dice la escritura que termina hablando como dragón. Porque un día abrió las puertas al protestantismo. Hubo libertad religiosa, pero termina dándole la espalda a Dios y haciendo alianzas o tendiéndole la mano al espiritismo y al poder romano. Y de esa manera entonces se va y marcha a través de las huellas de Roma. ¿Y saben cuál es lo más triste? Que allí, a donde fue la cuna, el centro del movimiento adventista, la fe adventista del séptimo día. Esto lo dice la Review Angela el 18 de marzo de 1884. El Señor tiene un pleito con su pueblo profeso en los últimos días. En esta controversia, hombres en puesto de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto al que siguió Nehemías. Cuando nosotros leemos Nehemías, dice la palabra de Dios que Nehemías hizo una reforma en el pueblo de Dios. Vio que el pueblo de Dios pisaba en los lagares el día sábado. Vendía y compraba en día sábado. Habían mercaderes que entraban hacia la ciudad del pueblo de Dios. Cuando Nehemías vio esto, un celoso en la fe, reprendió al pueblo de Dios. Cerró las puertas el sexto día, la puesta del sol, y se abrían hasta el otro día, después del sábado. Y entonces Nehemías orilló al pueblo a volver una vez más hacia Dios. Pero hoy dice claramente, primero leímos que el protestantismo en general le va a tender la mano al espiritismo y a la Roma papal. Pero también el pueblo de Dios, esto es lamentable,
Dice que el pueblo de Dios va a seguir, los que tienen puestos de responsabilidad, van a seguir un curso directamente opuesto al que siguió Nehemías. No solo, escuchen esto, no solo van a ignorar y despreciar el sábado de ellos mismos, sino que tratarán de esconderlo de otras personas, enterrándolo debajo de los escombros de la costumbre y la tradición. Comprendemos esta parte. ¿Cómo es posible que a donde se estableció la fe adventista, allá donde tiene puesto la mira Satanás para destruir al protestantismo y para destruir a la fe adventista, entonces los hombres en puestos de responsabilidad, decía Elena de Juan, terminarán entonces también ignorando y despreciando el sábado ellos mismos. Esto es lo que pasará o lo que está pasando ya. En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los ministros instarán a la gente a la necesidad de guardar el primer día de la semana. Hay calamidades en mar y tierra, y estas calamidades aumentarán un desastre después de cerrarse sobre sí. Y el pequeño grupo concienzudo de observadores del sábado serán señalados como los que están trayendo la ira de Dios por el mundo, por su desprecio del domingo. Por eso dice la Escritura, Apocalipsis 13:11, que Estados Unidos terminará hablando como dragón, porque se irá en contra de la ley, esa misma ley como la leímos en la historia de la redención, que le tiene tanto odio a Satanás, y por eso odia tanto el sábado, odia tanto la ley de Dios, que instará no solamente a la nación, al poder civil, al poder político, sino hasta los mismos protestantes y hasta el mismo profeso del pueblo de Dios a ignorar y despreciar el sábado ellos mismos. Esto es la realidad. Esto es lo que escrito está. Y por eso entonces Dios nos insta, Dios nos invita a que nosotros seamos reformadores como lo fue el profeta Nehemías. Ahora, esa nación que un día recibió y acobijó al protestantismo, conflicto de los siglos, dice lo siguiente: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Uniéndose en puntos comunes de doctrina, influya sobre el Estado, o sea, sobre el poder político, para que impongan los decretos y las instituciones de ella. Entonces la América protestante, aquella nación que un día fue protestante, habrá formado una imagen de jerarquía romana, y ahora la inflicción de las penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Quiénes serán los disidentes ahí? Todos aquellos que no quieran formar parte de esa coalición, de esa unión, de ese ecumenismo, de esa unión iglesia y Estado. Y como lo dijo la cita anterior, el espiritismo influirá mucho para que la Roma papal entonces conquiste por completo a esa nación. Y es que la mira entonces está en esa nación, a la que negó ser católica desde su fundación. Apocalipsis 13:5 en adelante dice: también se le dio boca que hablara arrogancias, blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando de la primera bestia, 1260 años. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es lo que quiere volver a repetir el poder papal en este tiempo. Por eso la herida de muerte va a sanar y todo el mundo irá en pos de ella. Y para que eso lo logre, entonces tiene que estar ayudado del poder civil más fuerte, más grande en el mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Dice la palabra de Dios que conquistó nación, tribu, lengua y pueblo. Y por otro lado, el contraataque que va a sufrir viene de parte de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Porque ahí llevan el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6.
Y del 7 en adelante comienza a relatar los 3 poderosos mensajes que hay que quitarle esa venda, aquello que no deja ver con claridad al mundo para poder entender la conquista que una vez más tendrá el poder papal en este tiempo. Por eso el pueblo de Dios tenemos que despertar como pueblo de Dios. Tenemos que entender en qué tiempo estamos viviendo. Lo que se está viviendo hoy es como una sacudida que Dios nos está dando. Esta semana, a mitad de semana, creo que fue, a México una vez más nos sacudió un temblor de 7 puntos y fracción. ¿Sí? Eso es lo que Dios está haciendo espiritualmente hablando a la gente hoy con esto que se está permitiendo de esta gran mortandad que hay. Si nosotros como cristianos no comprendemos los tiempos, quedaremos fuera de lugar, quedaremos fuera del cumplimiento profético y el papel que nos toca desarrollar, ¿quién lo va a hacer? Dice la palabra de nuestro Dios que es momento que nosotros salgamos de la tibieza espiritual, porque de lo contrario Dios nos vomitará de su boca. La característica número 4, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Dios que subía de la tierra. La expresión subir de la tierra es algo interesante. Cuando nosotros vemos la parábola que Jesús relató respecto a las semillas, unas caen en el camino, otras entre piedras, otras en buena tierra. En Mateo 13:7 dice lo siguiente: parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. En otras versiones, en vez de utilizar la palabra crecieron, dice subieron. Y dice que los espinos la ahogaron. ¿Sí? Estados Unidos nació prácticamente sin pelear con nadie. Para usar la palabra subir o crecer, en el griego se utiliza esta expresión. Anabainó, que significa entrar, brotar, crecer, resucitar, sacar, subir o venir. Sobre todo dice brotar y crecer. Esa expresión es la que se utiliza en Mateo 13:7 y es la misma expresión que se utiliza cuando Apocalipsis 13:11 está hablando del surgimiento, ¿sí? Del surgimiento de los Estados Unidos. Y hay algo interesante que vamos a ver más adelante, que dice aquí: Estados Unidos nació sin pelear con nadie. Hace rato mencionábamos que cuando Daniel veía sobre las 4 bestias, peleaban entre sí los 4 vientos, el grande mar. ¿Sí? Babilonia fue destruido por medio de los persas por Grecia, Grecia por Roma, pero Estados Unidos no tuvo que vencer a un poder mundial para que se estableciera y creciera. Eso es algo interesante. Dice esta declaración, este escritor, en el libro El Nuevo Mundo, comparado con el Antiguo, en la página 462, dice este escritor: como una semilla silenciosa crecimos hasta llegar a ser un imperio. Como una semilla silenciosa. Y es algo interesante ver la historia de los Estados Unidos, cómo surge como nación. Si tuvo que pelear con algunos invasores para hacerse independiente, como aquí lo fue México de los españoles, pero no era esa nación poderosa que dominaba al mundo, que los tenía sometidos. Por eso dice este escritor, como una semilla silenciosa. Y en Mateo 13:7 se habla de la semilla que cayó entre los espinos. Los espinos crecieron o subieron, dice, y la ahogaron. Esa misma expresión es la que se utiliza para Apocalipsis 13:11. Característica número 5 dice lo siguiente: surge de la tierra, a diferencia de las bestias de Daniel 7 y la primera bestia de Apocalipsis 13.
Después de esto vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Sí? A diferencia de Daniel 7:2, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el grande mar. Vientos significan guerras, disputas entre naciones. Mar, aguas, naciones, muchedumbres, Apocalipsis 17:15. Entonces, esta es la diferencia. En este escrito de un periódico irlandés, en 1850, decía lo siguiente: un imperio americano se está levantando. Nosotros los isleños o los irlandeses no tenemos ni la menor idea, ¿sí? O sea que el mundo comenzaba a notar la presencia de la nación poderosa llamada Estados Unidos de América. De los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente al poder y al orgullo de esta nación gigantesca. Y en verdad Estados Unidos llegó a ser, ¿sí?, o es la nación poderosa de este tiempo. Otro escritor dijo lo siguiente: la fertilidad especial de los Estados Unidos radica en el hecho de que estaba vacío, ¿sí? A los que se dedican a la siembra en el campo, cuando encontramos una tierra que no ha sido trabajada, no ha sido sembrada, ¿cómo es la producción de lo que sembramos por primera vez? Una tierra fértil, no está dañada, no está trabajada, es una tierra virgen. Por eso este escritor dice, la fertilidad especial de los Estados Unidos radicaba en el hecho que estaba vacío. O sea, se estaba poblando aún. Y ahí fue casi en medio de la nada, se levantó este imperio, que hasta hoy en día se conoce. Característica número 6. Aquí está, miren, la historia. Del oriente hacia Europa y de Europa hacia América, ¿sí? Y esto fue lo que ocurrió. Daniel 7. Surge Babilonia, representada por el león con alas. Después de eso, ¿quién surgió? El oso, que representaba, ¿a quién representaba? A los medos y los persas. Estos dos poderes surgieron oficialmente un poco más hacia el oriente, Babilonia, Medo-Persia, hacia el lado de Asia, ¿sí?, los países asiáticos. Y después surge el tercer imperio, comandado por Alejandro Magno. ¿Cómo se llamó? Ese imperio se llamó el imperio de los griegos, de Grecia. Ya estamos entonces llegando más hacia Europa. Posteriormente surgió el cuarto imperio, el imperio romano, ¿sí?, ya establecido en el centro de Europa. Como ya lo mencionamos, el oso venció al león, el leopardo venció al oso, la cuarta bestia terrible venció a Grecia, ¿sí? Y del otro lado del mundo, sí, esto como dice Conflicto de los Siglos, el viejo mundo, hablando de Europa, y del otro lado del mundo, en el nuevo mundo, surgía entonces un poder de 1798, representado entonces como un cordero con dos cuernos, pero que termina hablando como dragón. Este es el que guerrea contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La palabra de nuestro Dios dice entonces que estamos viviendo, hablando de las bestias que habla Daniel y Apocalipsis, estamos en la última etapa, en la última parte, ¿sí? Y la característica número 7, la característica número 7. Volvemos a leer Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba, dice, como dragón. Aquí vamos a analizar entonces qué representan los dos cuernos. ¿Han visto ustedes algún corderito con dos cuernos? ¿Verdad que no?
¿Qué representan esos dos cuernos? Cuando nosotros vamos a Daniel 8:20, vemos al carnero. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Sí? ¿Qué dice la declaración? ¿Qué representan esos dos cuernos? La unión de dos poderes, dos reyes. Por un lado los medos y por otro los persas. Por eso el carnero con dos cuernos. Ahora, si el cordero tiene dos cuernos, ¿qué representan esos dos cuernos? Vamos a leer esto, lo que dice en primera de Juan 1:29. Y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí, ¿cómo le conocieron a Jesús? Al Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. ¿A quién representaba el Cordero? A Jesús. ¿Y por qué representado como un Cordero? Algo similar a lo de Apocalipsis 13:11. Si el Cordero de Dios en esta ocasión representa a Jesús, ¿sí? Representa el lado de Dios, representa lo sagrado, lo humilde de Cristo, lo manso de Cristo. Nosotros vemos una diferencia en Apocalipsis 13:11, esa humildad que tuvo al principio es complementada con dos cuernos. Y esos dos cuernos entonces representan lo siguiente. Miren lo que Jesús dijo estando en esta tierra. Un día a Jesús le preguntan lo siguiente. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le prestaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Una nación que comenzó tan mansa, tan humilde, donde floreció el movimiento adventista, tiene entonces dos cuernos, que estos dos cuernos representan a la respuesta que Cristo estableció claramente. Una cosa es el César y una cosa es Dios. O sea, iglesia y Estado pueden estar juntas. No, claramente es un no. O sea que esa característica de los dos cuernos del Cordero representan por un lado el poder del Estado y por el otro el poder religioso. Y cuando los Estados Unidos se levantan, su constitución, ahorita lo vamos a leer más adelante, deja bien establecido que iglesia y Estado no pueden unirse. ¿Sí? Pero esto se va a abolir porque de esa manera, cuando eso se cumpla, por eso termina hablando después como el mismo diablo, porque hace esta unión con un propósito, establecer el domingo o la marca de la bestia. Dice la palabra de Dios, Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearan para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí dejó establecido Dios que el lado que él traía, ¿sí? El lado de la fe no podía ser mezclado con el poder del Estado. Porque bien pudo haber Jesús llamado a sus ángeles, ¿saben qué? Acaben con esto, me quieren matar. Pero dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea que las intenciones mías no se mezclan con la lucha, con el gobierno, con el Estado de este tiempo. La gente creía que por ser llamado el rey de los judíos, él los venía entonces a liberar de la opresión, ¿sí? De esclavitud que tenían sobre los romanos. Pero Jesús nunca mezcló esas dos cosas. Jesús dejó bien establecido esas dos instituciones separadas, diferentes. Entonces, estas palabras las encontramos escritas por Thomas Jefferson en el monumento grabado a Thomas Jefferson.
Y esto fue dirigido al doctor Benjamín en el 23 de septiembre del año 1800. Y esto es lo que dice esta inscripción. Dios Todopoderoso. Esto era lo que creían los fundadores de la nación de los Estados Unidos. Dios Todopoderoso ha creado la mente libre. Todos los intentos para influir a través de castigos temporales o penas son una desviación del plan del santo autor de nuestra religión. Ningún hombre deberá ser obligado a asistir o apoyar el ministerio de ninguna religión y deberá sufrir debido a sus opiniones o creencias religiosas. Todo hombre deberá ser libre de profesar y mantener a través del razonamiento. Son opiniones sobre la religión. Solo conozco un código de moralidad por el que puedan actuar los hombres en solitario o colectivamente. Entonces los fundadores de esta nación decían que nadie te puede obligar, ¿sí?, a creer en algo. Tú eras libre. Eso era lo que sustentaba los fundadores de los Estados Unidos. Decía también este hombre: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede mantener por sí misma. Solo el error, escuchen estas palabras, solo el error necesita el apoyo del Estado. O sea que para que ellos se impongan el domingo, porque así va a ocurrir en los Estados Unidos, para que se imponga el domingo, no lo van a ganar por el lado religioso, porque no hay un sustento bíblico que diga que el domingo es el día de reposo. Para que lo puedan entonces obligar, tienen que unirse, como decía Thomas Jefferson, tienen que unirse al poder del Estado, porque el Estado usa las fuerzas de las armas para obligar si tú no quieres obedecer. La verdad puede mantenerse por sí mismo. O sea, la palabra de Dios no necesita apoyo del Estado, ¿sí? No necesita crear una ley en el Estado para decir guarden el sábado. La verdad se defiende sola, porque es la verdad de Cristo. La verdad es la palabra de nuestro Dios. Y otro párrafo más que queremos leer, esto es tomado de la propuesta por el establecimiento de la libertad religiosa del año 1777. Dice lo siguiente: Dios, que nos dio la vida, nos dio la libertad. Pregunta: ¿pueden las libertades de una nación estar seguras cuando hemos eliminado la convicción de que estas libertades son un don de Dios? De hecho, tiemblo por mi país cuando medito que Dios es justo y que su justicia no puede estar dormida para siempre. El comercio entre maestro y esclavo es despotismo. No hay nada más cierto en el libro del destino que la gente debe ser libres. Establezcamos la ley para educar a todo el mundo. Este es el trabajo de un Estado para afectar y como plan general. O sea que los fundadores de la nación de los Estados Unidos tenían claro, veían la experiencia de Europa, donde se oprimía, donde se obligaba, donde el poder papal dominaba. Dice: aquí no, ¿sí? Aquí en nuestra nación no ocurre eso, o no va a ocurrir eso nunca. Por eso nace esa nación y florece tanto y es como un cordero, pero lamentablemente al final es conquistada y terminará hablando como dragón. Esto es lo que pensaban los fundadores de la nación de los Estados Unidos. Benjamin Franklin dijo lo siguiente: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Cuando no se apoya en sí misma y Dios no se encarga de apoyarla, de tal manera que los que profesan tienen que pedirle a los poderes civiles que le ayuden, es señal, creo yo, de que es una religión mala. Miren qué palabras tan interesantes de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin vio claro esta situación. Cuando una religión pide apoyo, ¿sí?, con el poder civil o el poder del Estado para que se le obedezca, esta es una señal que esa religión no es buena. Dice: esa religión es mala. Vayámonos dando cuenta entonces qué interesante pensamiento tenían estos fundadores de los Estados Unidos, ¿sí? La nación de la libertad religiosa. Y esto lo dice la enmienda o la Constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda
o lo establecía así, lo decía así, ya que todo esto terminará siendo borrado. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa. ¿Sí? Ahí está lo que quedó establecido en los Estados Unidos. Se prohíbe la creación de una ley con respecto al establecimiento oficial de la religión. Cuando tú le preguntas a un mexicano cuál es la religión de tu país, ¿qué contestamos? ¿Cuál es la religión oficial? La católica. Vas con los hermanos centroamericanos, los sudamericanos, en Brasil, ¿qué religión reina? ¿Qué religión está establecida? Pero tú venías a los Estados Unidos y le decían, oye, Estados Unidos de América, ¿cuál es la religión oficial de su nación? Somos protestantes. Qué bonito de esa nación. No hay religión oficial aquí. Aquí no domina una religión. Está establecido desde las enmiendas en la Constitución de los Estados Unidos, pero para que se cumpla la profecía de que va a terminar hablando como un dragón, tiene que abolirse todo eso y las cosas van a cambiar. Esto está en la historia y lo sustenta la profecía. Ahora, esto es lo que decía, ya acabamos de leer lo que decían los fundadores de los Estados Unidos. George Washington también era un defensor de la libertad religiosa. Aunque muchos hombres que establecieron los Estados Unidos también practicaban la masonería, y George Washington fue uno de ellos. Pero ¿qué dice el poder papal o qué decía el poder católico papal sobre la libertad religiosa que había en los Estados Unidos? Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 552. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX en su encíclica el 15 de agosto de 1854 dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Contemplaban a los Estados Unidos y decían: Estados Unidos, esa libertad de conciencia, esa libertad de religión que tú das, es uno de los errores más pestilentes que tú puedas tener. ¿Por qué hablaba así el Papa Pío IX? Porque ellos en Europa dominaban no solo la iglesia, no solo la religión, también dominaban al poder del Estado. Se lo aplicaron a Italia, se lo aplicaron a España, se lo aplicaron a Inglaterra, se lo aplicaron hasta a los países que en su momento defendieron el protestantismo, como Alemania. ¿Sí? Y ahora veían de este lado de América a Estados Unidos, que daba libertad de conciencia, libertad de religión. Dice: eso es una enfermedad, es una pestilencia lo que tú tienes, y le debes de tener miedo. El mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864 anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. Miren nada más lo que expresa el espíritu de profecía. Otro párrafo. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se puede practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Miren lo que dicen ellos. Sí te doy libertad religiosa, pero siempre y cuando tú no atentes contra el mundo católico. Pero ¿cómo le hacemos si la profecía de la Biblia nos orilla a mencionar eso?
El arzobispo de San Luis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. Tengo aquí en la mano, hace ya como 2 o 3 años atrás, estábamos predicando acerca de esto y una hermana, ya grande, de la tercera edad, me dice: hermano, todo lo que usted predica, tengo algunos folletos que le pudieran interesar de lo que antes hablaba la iglesia. Y me regaló este folleto, Ministerio Adventista, año 1988. ¿Sí? Hablaba acerca de este Papa, Juan Pablo II. Y estaba dándole una lectura en base a lo que íbamos a hablar el día de hoy. Y había un artículo que se escribe en la página número 15, Juan Pablo II y la primera década. Estaba cumpliendo los primeros 10 años de su pontificado. Y hacía una pregunta aquí: ¿acaso el Papa está reafirmando el concepto monárquico de su autoridad? Ahí está, no sé si lo alcanzan a leer, ¿sí? Y aquí describe entonces lo que este papado hizo o realizó en su tiempo con los Estados Unidos, porque precisamente él cumplió mucho de la agenda trazada para que Estados Unidos esté como está hoy, ¿sí? Visitando a esa nación, haciéndola otra vez o regresándola otra vez a un poder, como lo decía el título aquí, un poder monárquico, ese poder monárquico romano. Ese poder monárquico romano que es como una pirámide, el que está hasta arriba es el que gobierna a todos. Y lo dice Conflicto de los Siglos, lo que acabamos de leer. Ahora vamos a ver un poco de lo que dicen los protestantes y políticos hoy sobre la libertad religiosa que hay en los Estados Unidos. Este hombre fue el juez principal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el 2005 hizo esta declaración. William Relskis, la pared de separación. Miren lo que dijo este hombre: la pared de separación entre la iglesia y el Estado es una mala metáfora que se basa en un concepto erróneo en la historia. Lo que los cristianos tenemos que hacer es tomar el control de este país de nuevo, un precinto a la vez, un vecindario a la vez, un estado a la vez. Honestamente creo que durante mi vida veré de nuevo un país que es gobernado por cristianos. La separación entre el protestantismo y el Estado, dice, es una pared errónea. Entonces lo que este hombre estaba tratando de dar a entender es de que la iglesia y el Estado una vez más se unan, como lo ocurrió en el viejo mundo, en Europa, los países europeos. Este es un presidente de la iglesia bautista, Criswell. Yo creo que esta idea de la separación de la iglesia del Estado es un figmento de la imaginación de un incrédulo, ¿sí? O sea, solo el incrédulo puede pensar que iglesia y Estado deben de estar separados. Pat Robertson, que es uno de los predicadores, o fue uno de los predicadores muy importantes en los Estados Unidos: entre los protestantes y los católicos tenemos suficientes votos para dominar al país. Y cuando la gente diga ya basta, nosotros vamos a tomar las riendas. La pared de separación entre la iglesia y el Estado, que fue edificada por humanistas seculares y otros enemigos de la libertad religiosa, tienen que caerse. Esta pared es una mayor amenaza para la sociedad que lo que era el muro de Berlín. Esto lo dijo Kay Fournier. Aquellos que se oponen a nuestros puntos de vista son los nuevos fascistas. O sea que la separación entre la iglesia y el Estado, lo dijo Pat Robertson, es cuando la gente diga ya basta, tomaremos las riendas. Y Kay Fournier dijo que la pared de separación entre iglesia y Estado es peor que el muro de Berlín, lo que separaba a los alemanes. Y todo esto entonces
es lo que se mueve en torno a esa nación. Todo esto es lo que está haciendo para que esa nación termine hablando entonces como un dragón. La característica número 8. ¿Sí? Característica número 8. Vamos a esperar algo. Se está descargando la computadora. ¿Dónde está el cargador? No, la otra. Sí se va ahí. Desconecta el cargador del celular. A ver si... Mientras nos apoyan aquí, vamos a continuar. Característica número 8. Dice la característica número 8. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra y se fue en pos de la bestia. Dice la escritura. La segunda, a ver, permítanme algo, se movió acá, y ya está. Dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La segunda, o sea, la segunda bestia será también un poder mundial que ayudará a la primera, porque recibió la herida de muerte, y al final de cuentas, esta primera, la herida de muerte va a sanar, y para que sane por completo, la segunda bestia, que es el cordero con 2 cuernos, o sea, los Estados Unidos, le va a ayudar para que se cumpla el objetivo primordial de la primera, porque una vez más volverá a gobernar como la Edad Media. Se le permitió, versículo 15, Apocalipsis 13, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. O sea, que la segunda bestia va a trabajar para la primera. Y los que no obedezcan, dice, va a ser, o va a tener la posibilidad incluso de matar a todo aquel que no la adorase. Entonces, tiene que ser una potencia militar. Porque ahora el papado va a actuar de cierta manera un poco diferente. En la Edad Media él fue directo el que castigaba, fue directo el que con la Inquisición, directo con la hoguera. Ahora se va a mostrar un poco diferente, pero con el mismo poder, con la misma astucia. Pero ahora utilizará a la segunda bestia que él castigue, que él quite vida. Y por eso se tiene que aliar con los Estados Unidos, la potencia militar más grande que hay en este tiempo. Hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que, como es tan poderoso, al hacer esto va a impedir el comprar y vender. O sea que va a afectar no solo la fe, sino el lado económico y todo lo demás para sentirte oprimido, presionado para que vayas en pos. Y si no quieres, entonces yo te quito la vida. Es lo que dice ahí el libro de Apocalipsis 13. Tiene el poder tan tremendo para dar un golpe económico, para dar un golpe militar, para hacer lo que más le place al poder del papado, como lo hizo en la Edad Media. La característica número 9 es contemporánea a la primera bestia, o sea, la primera bestia va a recobrar poder, se va a aliar, y todo lo que hace es para ayudar a recuperar el poder absoluto. Lo dijo pues Apocalipsis 13, 12 y 14. Ejerce toda autoridad, ¿de quién? Pues de la primera bestia, del poder papal. Ya lo decíamos hace rato, lo que hizo el papado en la Edad Media, ahora no lo va a hacer directamente, ahora va a utilizar a la segunda. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y todo esto entonces está por cumplirse.
Pat Robertson dijo también lo siguiente: la crisis moral que afronta nuestra sociedad actual y el desmoronamiento patente del orden social exige una mayor cooperación. ¿Qué es lo que está causando esto desde el COVID-19 a nivel mundial? La economía se vino para abajo, ¿sí? Hay un desorden, hay una crisis, tanto moral, que no nos admiremos, que no nos sorprendamos si después de esto vienen cosas tremendas a nivel político y a nivel religioso, porque ese es el objetivo. A Estados Unidos lo vienen sometiendo desde mucho tiempo atrás. Ejemplos: las Torres Gemelas, ¿sí? Para someter a los Estados Unidos había que darle un golpe duro. Lo han sometido. Con esta situación que se está viviendo de igual manera, entre la gente de fe ha llegado el momento de echar a un lado nuestras pequeñas diferencias. Esto lo dijo este predicador, Pat Robertson, un predicador muy conocido allí en Norteamérica. Entre la gente de fe, miren qué llamado está haciendo. Ha llegado el momento de echar a un lado nuestras pequeñas diferencias doctrinales y enfocarnos en Cristo Jesús. Yo apoyo este documento porque creo que es imperativo que trabajemos para unir el cuerpo de Cristo. ¿Sabe cómo se llama este llamado? Tiene un nombre y esto se llama ecumenismo. ¿Sí? Lo dijo una de las citas anteriores. Las calamidades en mar y tierra van a provocar a esto. Y esto, el ecumenismo va a llevar al domingo, la marca de la bestia. Aquí es a donde se va a medir el verdadero pueblo de Dios. ¿Quién es quién? Pero esto es lo que están haciendo entonces estos líderes religiosos. La revista Times, el 21 de mayo de 2005, dijo lo siguiente: Ave María, los católicos por largo tiempo la han venerado, pero los protestantes dicen han hallado sus propias razones para celebrar a la Madre de Jesús. Por eso no nos asombremos cuando vemos a líderes religiosos, y sobre todo en el adventismo, que decir: reconozcamos a la Virgen María, es la Madre de Jesús. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Si van al Vaticano, te traen una medalla de eso, tú recíbelo. ¿Han escuchado eso? Lo dijo la revista Time. Los protestantes, los católicos de por sí lo hacen. Los protestantes, dice, han hallado sus propias razones también para reconocer a la Madre de Jesús. Y aquel que no estamos siguiendo las pisadas de Cristo, en lo que Él nos dejó establecido, hermanos, como decimos aquí en México, nos van a madrugar. Característica número 10. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le haga una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que la herida de muerte va a ser sanada por completo cuando ya se tenga establecido la adoración a la bestia, adoración a la imagen de la bestia, aceptando la marca de la bestia. La unión de iglesia y Estado. Una vez más, oficialmente se van a reformar las leyes para cambiar los tiempos y sobre todo cambiar la ley. Y por consecuencia final, persecución para los que no quieran. Esto es lo que va a ocurrir. La Edad Media prácticamente está retornando, está regresando, va a venir y viene aún peor de lo que fue en la Edad Media. Característica 11. Nadie queda libre de esta opresión. Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Característica 12. Vi salir de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. ¿Y quiénes son estos? ¿A quiénes representan estos? Dice la palabra de Dios, el dragón, ya sabemos, ¿representa a quién? ¿A quién representa el dragón? Niñas.
¿A quién representa el dragón? ¿Qué dice Apocalipsis 12? ¿Quién es el dragón? Representa a Satanás. ¿Y quién es la bestia del que habla allí en Apocalipsis? Apocalipsis 16:13. Representa entonces al poder papal. Y dice claramente lo último, y el falso profeta. Mateo 24 dijo Jesús, que nos cuidamos de los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos profetas. Son todas aquellas denominaciones religiosas que aún usando la Biblia, tuercen las escrituras, engañan a la gente y son seguidos por muchedumbres. Mucha gente los sigue, a pesar de que están engañados. Días falsos, tradiciones, ecumenismo, bueno, tantas cosas. Al final de cuentas, estos tres van a obrar juntos y van sobre los reyes de la tierra. Cuando nosotros vemos en el griego ir sobre los reyes de la tierra, entonces usa la palabra ecumenismo, o sea, unir. Ese es el objetivo final, unir. Ahora, después que lo unan, dice la palabra de nuestro Dios, salen de sus bocas tres espíritus inmundos a manera de rana. Leímos una parte del conflicto de los siglos. Para los protestantes le van a dar la mano, ¿sí?, al poder papal, y lo van a hacer por medio del espiritismo. Lo dijo el conflicto de los siglos. Estos tres espíritus inmundos a manera de rana representan al espiritismo. Y esa expresión, darle la mano por medio del espiritismo y los tres espíritus inmundos a manera de rana, va a ser algo tan sorprendente que el espiritismo va a obrar, que va a hacer maravillas. Por eso dice Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínense, hacer cosas sorprendentes para que el mundo crea esto es obra de Dios, y entonces vámonos para allá, sigamos a estos. Pero el pueblo de Dios sabe muy bien que esas cosas no son así. El pueblo de Dios tiene muy seguro los mandamientos, tiene seguro los pilares de la fe, tiene seguro sobre el sábado, y por más que haga descender fuego del cielo, eso no puede ser obra de Dios. En la historia vemos al profeta Elías, que desafió a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo, y vamos a orar a ver quién contesta con fuego, y ese es el verdadero Dios. Miren cómo va a trastornar este principio de Dios Satanás, y lo va a utilizar a su favor. Y Satanás es especialista en eso, en el engaño, en la verdad mezclada con la mentira. Es lo peor. Cuando engañó a Eva, mezcló verdad con mentira. En esta ocasión va a mezclar verdad con mentira, porque en verdad Dios es el que hace descender fuego del cielo, pero lo va a utilizar a su favor. En esa ocasión quedó demostrado que Jehová es Dios. Lo gritó el pueblo de Dios en el Carmelo. Y Elías salió victorioso. Entonces, esta descripción lo dice 1 Reyes 18, 17 y 18. Cuando acá vio Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque has dejado los mandamientos de Jehová y estás siguiendo a los Baales. Esto es lo que contestó. Y les digo, pues los desafío a todos ustedes al monte Carmelo. Y vamos a ver en verdad quién es Dios. Si Baal es Dios, síganle. Pero si Dios es Dios, sirvámosle a Él. Y Satanás es especialista en usar la verdad con la mentira. En Mateo capítulo 4, en la tentación sobre Jesús, Satanás utilizó citas bíblicas. ¿Sí? Utilizó el Salmo 91 para decirle a Jesús, a ver, aviéntate. No, que no pasa nada, pues si el Salmo 91 dice lo siguiente, y comenzó a relatarle parte, no todo. Por eso les decía que usas un poco de verdad y lo mezcla con la mentira. ¿Sí? Le dijo claramente en el versículo 6, me parece que le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo.
Porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Y mucha gente queda admirada cuando vamos a ciertas reuniones religiosas a donde se usa parte de la palabra de Dios y vemos espiritismo de por medio, una gran mezcla, y la gente queda admirada, wow, salí lleno, inspirado del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Qué mentira tan terrible es eso. Jesús pudo haber quedado admirado. Wow, Satanás me está hablando de la palabra de Dios y está usando el Salmo 91. Si nosotros hemos leído detenidamente Mateo 4:6 comparado exactamente con Salmo 91, no es exactamente todo lo que dice la Escritura. Y lo mismo hará Satanás en este fin del tiempo. Ya vimos en el sábado pasado acerca de cómo el espiritismo va a obrar en este último tiempo. Que el pueblo de Dios va a ser desafiado como fue desafiado Elías. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese gran golpe final? Vamos a leer para terminar lo que dijo este personaje. Uno de los pioneros en su momento llegó a formar parte de la fe adventista. Alonso T. Jones, que fue utilizado también para traer a la fe adventista el tema de la justificación por la fe, que es muy lamentable, y esto es un claro ejemplo de lo que Satanás puede hacer con nosotros. Un día ha sido usado por Dios, pero si perdemos la vista del autor y el consumador de la fe, Satanás nos puede arrastrar. Y es algo de lo que le pasó a Alonso T. Jones. Pero cuando él estaba bien en la fe, él escribió esto en el boletín de la Conferencia General, el 16 de abril del año 1901. Dijo lo siguiente, y está el título, algo que interesa ahora a todos los adventistas del séptimo día. Se acerca el día, vamos a acercarlo para que lo podamos leer con atención. Se acerca el día cuando cada adventista del séptimo día en los Estados Unidos dará todo lo que tiene para que él pueda estar fuera de los Estados Unidos. Permítame decirlo otra vez. Estoy hablando de algo que interesa a todos los adventistas del séptimo día. Se acerca el día y no está lejos cuando todos los adventistas del séptimo día desearán en lo más profundo de su alma que estuvieran fuera de los Estados Unidos. Multitudes se condenarán a sí mismas y se preocuparán por la condena de que no salieron de los Estados Unidos cuando tuvieron la oportunidad. Ustedes saben, esta señal no es nada, dice Alonso T. Jones. Cuando nuestro país repudie todos los principios de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisiones para las falsedades y delirios. ¿Delirios de quién? ¿Falsedades de quién? Dice Alonso T. Jones ahí. Falsedades y delirios papales. Entonces podemos saber que el tiempo de la maravillosa obra de Satanás está a la mano y que el final está cerca. Más de 100 años tiene este escrito. Y ya Alonso T. Jones y los pioneros adventistas de ese tiempo veían rasgos de lo que estaba ya ocurriendo. Ahora, si hay algo interesante que me llama la atención de este párrafo, ustedes saben la señal que se nos ha dado. O sea, el pueblo adventista no camina en la oscuridad, el pueblo adventista tiene la verdad, tiene sobre todo la palabra de Dios, tiene el don del espíritu de profecía, sabemos las señales, pero estamos dormidos. Estamos como las 10 vírgenes de Mateo 25. Estamos haciéndole prácticamente el papel exacto de la última iglesia, la Odisea, bien tibios. Pero saben la verdad, dice Alonso T. Jones. Y esto le habla especialmente a la fe adventista que está en esa nación.
pero también nos habla a nosotros. No estamos en esa nación, pero pronto llegará. Y la invitación es fuera de las ciudades. Saben las indicaciones también, sé la indicación, sabemos la indicación. Y si no lo sabemos, ahora sí que aprovechemos el tiempo en leer la Biblia y el Espíritu de Profecía, que ahí están las indicaciones. Y lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Es lo que hemos visto en este último tiempo. Y vamos a ver si Alonso Tellón y los pioneros en verdad tenían la razón. ¿O estaban ellos equivocados en la manera de entender las profecías? Pero esto es lo que estamos viendo en este último tiempo. Y en medio de la famosa pandemia, en medio de todo este azotamiento que hay, las cosas se están cumpliendo. Lo escrito se está cumpliendo. Y esto es lo que se vive. A raíz de esto que estamos viendo, ha ocurrido en los Estados Unidos muchas cosas interesantes. Y esto que vamos a presentar, yo creo que todo el mundo lo ha visto ya, pero va relacionado a lo que estudiamos hoy. ¿Sí? A lo que habla de la nación de los Estados Unidos. Todos conocemos al presidente que hoy en día gobierna sobre esta nación. Un día apuntalando una cosa, ¿sí? Y otro día haciendo otras cosas, ¿sí? Sabemos lo que ocurrió por medio del racismo, lo que hicieron los policías con una persona de raza morenita, ¿sí? Entonces, una iglesia que está cerca de la Casa Blanca, entonces va el presidente junto con su gabinete o las personas más cercanas a él, ¿sí? A llegar a la iglesia, Trump posa con una Biblia, ¿sí? Un libro como esto, porque en su momento se acordó, es que la nación es protestante. La mostró a las cámaras, como dice ahí el noticiero, ¿sí? Ahí está. Es una Biblia, contestó él. Hemos sido una nación muy buena y podemos llegar a ser mucho mejor. ¿Veis lo que está pasando? Está resurgiendo con fuerza. Será más grande que nunca. ¿Ves? O sea, la nación de Estados Unidos va a ser más grande que nunca. ¿Sí? Y un día se siente tan protestante que muestra hasta la Biblia, nos tomamos una foto, decirle al mundo, somos nosotros protestantes. ¿Sí? Ahí está. Y eso es todo. La demostración entonces. Tenemos el mejor país del mundo. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Bueno, un día hace esto. Y 2 o 3 días después, el presidente que se demuestra tan protestante, después surge un cambio totalmente diferente. ¿Sí? Y aquí está la muestra. ¿Sí? Esto fue visto a nivel nacional, a nivel mundial. Un día con su Biblia protestante y a los días después, con el mismo protocolo, cuando llegan al Vaticano, la esposa debe ir toda de negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban delante de un monumento de aquel papado que conquistó o comenzó o hizo mucho
de las conquistas a esta nación de los Estados Unidos. Ahí está, Juan Pablo II, lo que leíamos hace rato en este folleto. Un día demostrándose tan protestante y otro día mostrándose tan reverente como católico. ¿Sí? Son cosas entonces que para el mundo se vieron muchos comentarios diferentes. Pero para el pueblo de Dios que está siguiendo las escrituras, que lee entonces el espíritu de profecía, entonces estamos entendiendo los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Y entonces son cosas que están marcadas por medio de la profecía, y tenemos entonces nosotros que entender en qué tiempos vivimos. Estamos viviendo en tiempos que nos invitan a apresurar un cambio, un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Y esto debe de quedar claro para nosotros como fe. El día se acerca. Como dijo Alonso Teños, cuando veamos que el país de los Estados Unidos repudia sus principios de su constitución, porque leímos lo que dijeron los hombres que levantaron este país. ¿Sí? Iglesia y Estado por aparte. Aquí no hay religión que mande, que gobierne. ¿Sí? Pero todo esto se va a repudiar, todo esto se va a borrar, todo esto se va a quitar para el asentamiento del poder papal a nivel mundial. Esperando en Dios que haya sido de bendición lo que hemos estudiado hasta este momento, y que podamos seguir disfrutando de este día tan especial, de este día sábado. Vamos a entonar un canto, vamos a cantar las estrofas del himno número 217. Dios nos invita a guardar su ley, ¿sí? Ya lo ha demostrado, Jesús lo ha demostrado que sí se puede. Oí la voz del buen Jesús. Vamos a cantar este hermoso himno, este hermoso canto. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, 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 te guiaré a eterna luz, sígueme, 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 por ti la ley toda cumplí, por ti el vil pecado, sígueme, 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 hogar celeste preparado, sígueme, 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 por cuántas veces te llamé y quebraste tú mi santa ley. Por ti quedé, sígueme, 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 en mí tú puedes descansar, sígueme, 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 oh ven tus penas a entregar, sígueme, sígueme. Yo soy tu Dios, tu Salvador, yo te amo mucho, pecador, oh
vamos a terminar la primera parte, vamos a continuar. Los invitamos a los que nos están siguiendo en la transmisión. Vamos a continuar con el tema que ayer por la noche no pudimos dar a conocer por los problemas que tuvimos a la hora de transmitir. Para cerrar este tema vamos a colocarnos de rodillas para tener la palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado es tu nombre. Gracias te damos, eterno Padre, por esta oportunidad que nos has dado. Nos da, Señor, el conocimiento y la sabiduría por medio de tu escritura, por medio de la palabra inspirada en el espíritu de profecía. Has dejado, Señor, las verdades. Como decía, Señor Alonso Tellón, ustedes conocen la señal, sabemos las señales. Quizás no hemos obedecido como tal, Señor, perdónanos y ayúdanos, eterno Padre. Te recordamos una vez más por las peticiones que se han estado elevando, Señor, ante tu trono de gracia, que puedan ser escuchadas en tu gran misericordia. Acude a nosotros, acude hacia tu pueblo, Señor. Guárdanos, eterno Padre, en este día. Que vamos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.